Ahí está. Bien, pues hoy vamos a ver la conferencia de los gobernantes que se opusieron a la usura sionista internacional, que han sido bastantes y la historia pues oculta todos los motivos, ¿no? O sea, como ya habíamos visto en la otra conferencia de la conspiración económica mundial, esta es parecida, pero ahora vamos a ir directamente a los gobernantes. Ha habido en el pasado varios gobernantes. Ahora, el primero que va a la cabeza de los que más se opuso a la usura internacional pues fue Adolfo Hitler, como saben, ¿no? Adolfo Hitler tenía un sistema económico en Alemania que no dependía de ningún banquero extranjero y que además los bancos alemanes solamente prestaban, fíjense, el 50% de lo que tenían en los bancos. ¿Y qué hacen ahora los banqueros de ahora? Al contrario, prestan hasta el 90% de lo que no tienen. Es decir, si tienen 100 en un banco, ellos te pueden prestar hasta 1000. Y resulta que ¿dónde está el otro dinero? ¿Cómo lo justifican? Pues nada, es un dinero fantasma que crean. Y eso es lo que luego provoca las crisis y pobrezas y devaluaciones. Hitler, al contrario, nada más prestaban el 50%. Pero los bancos de Alemania no estaban ligados a esta usura. Y, como saben, Hitler levantó la economía de Alemania sin pedir créditos, ya pagó los anteriores que había dejado la República de Weimar, que era un desastre, y no endeudó el país. Incluso cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, como saben, atacó a Polonia, y desde que el 17 de septiembre se firmó una especie de tregua, los rusos atacaron por el otro lado, hubo una especie de tregua, aunque Inglaterra y Francia inmediatamente le declararon la guerra a Alemania, pero no hubo combates todavía en el occidente. Y Hitler se comprometió ahí viene en ese librito del Programa Nacional Socialista, se comprometió, quería la paz y se comprometió incluso a desalojar otra vez del territorio polaco ocupado por los alemanes. Solamente, como saben, el pasillo de Danzig, que él quería construir una carretera y un ferrocarril para llegar desde el territorio alemán a Prusia, que era territorio también alemán, y de Prusia atacar a Rusia. Todo eso lo sabían los enemigos estos, los banqueros y los sionistas y los masones. Entonces dijeron, no, Rusia era como su experimento, como dice ahí en Derrota Mundial, era un experimento que habían creado ellos, el comunismo, y dijeron, no vamos a permitir que ahora venga este señor a destruirnos. Entonces ellos sabían. Incluso Hitler llegó a un acuerdo en 1935 con el mariscal Pilsudski polaco para nada más construir un ferrocarril y una autopista a través del pasillo de Danzig para llevar tropas y luego atacar a Rusia. Y Pilsudski, que era nacionalista, se lo aceptó. Pero Pilsudski murió en 1936. Dice Salvador Borrego que parece que fue envenenado. Entonces aparentemente lo presentan de muerte natural. Y llegó al poder el coronel Beck, que era francmasón. Rápidamente le dijo que esos tratados ya no tenían valor y que se olvidara de la autopista y de la carretera para unir Prusia Oriental con el resto de la madre patria alemana. Entonces dijo, pues ahora sí vamos a tener que ir a la guerra, ¿no? El caso es que muchos alemanes que vivían en los territorios ocupados por Polonia desde la Primera Guerra Mundial eran hostilizados. En Silesia asesinaban a población alemana, a los polacos, y los demócratas del mundo no decían nada. El caso es que, como saben, pues Hitler tuvo que atacar, se ataca Polonia y dice, estoy dispuesto a volver a desalojar Polonia y dejarla independiente, nada más me quedaría con el ferrocarril y la autopista, ahora sí, y con el pasillo de Danzig, para estar uniéndonos a Prusia Oriental. Y les vuelvo a devolver Polonia. Y llegó, porque él quería la paz, llegó a un acuerdo con Inglaterra y Francia, y aceptaron, está bien, Alemania desaloja las tierras de Polonia y volvemos a que no haya guerra. Pero a última hora surgen misteriosamente dos últimas condiciones, que las ponían los banqueros de Inglaterra y los de siempre. Las dos últimas condiciones eran que para que este tratado tuviera vigor, tenía Alemania que volver al patrón oro, es decir, la economía alemana ya no iba a depender de Alemania, sino que tenía que depender del extranjero y que tenían que pedir créditos y que lo que está pasando ahora, ¿no? Y que la economía, los bancos alemanes tenían que depender de un banco extranjero y de los créditos, ¿no?
O sea, volver al patrón oro, les exigían. Ahí lo dice en el libro ese del Programa Nacional Socialista, ahí lo van a ver, de Gottfried Feder. Volver al patrón oro. Esa era una condición. La segunda condición, que volvieran a legalizar en Alemania la masonería. Esa era la segunda condición. Como ven, los sionistas no son tontos. Ellos saben que para controlar a unas naciones, como está sucediendo en la actualidad, es el patrón oro, o sea que ahora ya ni es oro, porque ya ves que a partir de 1972 los billetes que fabrican los bancos de la Reserva Federal no tienen ni siquiera el respaldo del oro, o sea que ahora nada más es imprimir papel y papel y papel, invadir los países. Yo te presto papel, pero yo te estoy prestando papel, y tú, si no me lo puedes pagar, te lo voy a quitar con bienes de tu país, con autopistas, con edificios, con puertos, con aduanas. Si no me puedes pagar, yo te presté papel que mandé imprimir, nada más me costó tinta e imprimir. Y yo digo que ese papel vale porque ya. Y entonces esa es la trampa que ahora caen todos. El caso es, ese era el primero, la economía, y el segundo, la tradición masónica. ¿Qué mejor prueba de que las masonerías actuales y las masonerías del pasado son tener un masón español o un masón francés dentro de tu país o un masón alemán como tenía Hitler? Es tener un traidor dentro de tu casa, un traidor que va a trabajar para estos señores sionistas internacionales. Por eso le piden esas dos condiciones, volver al patrón oro y legalizar la masonería, a lo cual Hitler dijo no, por ahí no paso yo. Ah, pues entonces la guerra. Bueno, o sea, para que vean quiénes son los culpables de la Segunda Guerra Mundial, tanto que le echan la culpa a Hitler, las televisiones. Hitler quería la paz, nada más con recuperar esa autopista y ese ferrocarril del pasillo de Danzig, pero en realidad no quisieron ellos la paz. Le querían imponer estas dos condiciones. Entonces, como saben, se desencadena la Segunda Guerra Mundial, que todos ya conocen, está muy bien explicada en Derrota Mundial, el libro de Salvador Borrego, y, como saben, pierde Alemania, y luego, pues ya saben, el juicio de Nuremberg, los 12 condenas a muerte. Es una cosa simbólica judía, porque los 12 representaban a Jesucristo y a los 11 apóstoles. Como saben, al principio eran 12 apóstoles, pero uno traicionó, que era Judas. Entonces aquí el judaísmo, cuando condena a 12 de los altos jerarcas, tiene un simbolismo esotérico que significan los 11 apóstoles y Cristo, también condenados por ellos. Entonces, como saben, hubo uno que se les escapó, que fue Hermann Göring, que antes de que lo ahorcaran, él mismo se suicidó. Y terminan con un Führer que había tenido una buena economía, y después de la guerra dicen, a ver, pero muchas universidades del mundo pueden estudiar su economía, entonces hay que echar una losa de cemento sobre este hombre para que lo tachen de loco, criminal y asesino. Y la losa es el invento del llamado Holocausto, los 6 millones, ¿no? Que aquí en estos libros te los especifica, está en alemán, hay otros que están en español, el Holocausto judío alemán, y algunos otros, el mito de los 6 millones de Joaquín Bochaca, que te demuestran que el Holocausto es una falsedad y una mentira. El caso es que si alguno en una universidad estudia, oiga, pero es que Hitler tuvo una economía muy buena porque no había pobres en Alemania, era una economía que se oponía al sionismo internacional, no había pobres, entonces enseguida a ese profesor, a ese catedrático lo acusan, usted es de Hitler, usted está de acuerdo con ese criminal. No, y entonces ya se acobardan y dicen, no, yo no dije nada. Esa es la mentira del Holocausto, está para tapar la economía sana que fue la de Hitler, que se opuso a estos gobernantes usureros internacionales. Y él fue la primera víctima, y como saben, desde 1945 hasta el día de hoy no paran los medios de comunicación de repetir la mentira del Holocausto y de los 6 millones y de los 6 millones, para que cuando vaya un joven economista o no economista que se interese y que diga, pues creo que la economía de Hitler fue buena, porque no había esa pobreza que ahora sufrimos, no había esas devaluaciones, el obrero tenía coche, el Volkswagen, carro del pueblo, Volkswagen, la economía alemana, las vacaciones de obreros, las casas que tenían mucho casi mejores que las de ahora. Entonces todo eso no interesa que se sepa, entonces hay que echarle la losa de la mentira del Holocausto para que nadie investigue por ahí, ¿no? Entonces Hitler es el de los primeros que se opone a estos usureros. Luego hubo otros como Benito Mussolini, que también tenía una economía independiente del Banco Mundial, y otros gobernantes. Después de la Segunda Guerra Mundial también estaba estaba Francisco Franco en España, y estuvo así hasta 1953-54,
que fue reconocido por Eisenhower y tuvo que entrar un poquito al juego de ellos si quería salir del aislamiento en la que tenían a España, ¿no? Y entonces pues pedía pequeños créditos, pero más o menos la economía española estaba independiente de esto. Esos pequeños créditos que pedía el general Franco no eran suficientes como para controlar una nación como estamos sufriendo ahora. A España endeudada de 2 billones, ¿no?, de dólares que se deben, ¿no?, que nos han endeudado por los presidentes de la democracia, empezando, bueno, primero Juan Carlos, en 1976, el rey que tenía poderes absolutos que le heredó Franco hasta el año 78, él fue enseguida, en junio del 76, a pedir créditos al Export-Import Bank de Nueva York y otros bancos. Luego siguieron Adolfo Suárez pidiendo, luego siguió Felipe González, que ya se desbordó un poco más la deuda, y luego el mismo Aznar. Y después de Aznar, Zapatero ya deshizo la economía, destruyó totalmente España, ya subió la deuda a la cifra que hemos dicho, y así seguimos hasta ahora. Luego llega Rajoy, también francmasón de centro derecha, que va ahí llevando la cosa, ¿no? Pero está España destrozada con los gobiernos de la democracia. Precisamente hoy, que cumplimos 40 años, que el 40 aniversario, 20 de noviembre, de la muerte del generalísimo Franco, precisamente ahora hacemos un resumen de aquellos de 40 años que han pasado en España y cómo la han destrozado. De aquella España que era independiente, soberana, a una España que solo recibe órdenes de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, y que nos dicen que tienen que entrar musulmanes, invadir España, y encima les tienes que dar de comer y les tienes que dar albergue y hasta una pensioncita que se les da de ayuda también. O sea, una cosa, ¿por qué? Porque lo manda la Unión Europea, pero la Unión Europea es masónica. Pero volvamos al tema de la conferencia, los gobernantes que se oponen, ¿no? Entonces se oponen. Franco, aunque ya después de ser reconocido tuvo que pedir pequeños créditos, no era suficiente como para poder manejar a la España de Franco. Como saben, el sucesor de Franco iba a ser Luis Carrero Blanco, el almirante, el cual iba a estar de presidente del gobierno vigilando un poco, digo yo, vigilando al rey, porque yo creo que decían, no sé qué va a hacer, Juan Carlos de Borbón. Entonces el almirante iba a estar vigilando, y yo creo que si Juan Carlos se salía de la España nacional, entonces el almirante iba a llamarle la atención. Pero claro, como sabes, la masonería, siempre traidora, desde dentro se encarga de eliminar a Carrero Blanco por medio de la CIA norteamericana, que sabía todo esto del atentado, y por medio de los terroristas de ETA que ponen la bomba como brazo ejecutor, manipulados por estas fuerzas internacionales. Entonces, había que eliminar a Carrero Blanco, porque si no, la España nacional, la España soberana e independiente que había hacía 40 años, pues no iba a funcionar para ellos. Para el pueblo español sí, pero no para ellos. El pueblo español, como saben, en los años de Franco, compraba un obrero un piso y en 10 años lo terminaba de pagar. En 10 años las cajas de ahorro que eran del Estado les prestaban y en 10 años habían pagado el piso, y hoy en día todos esos hijos de aquellos obreros tienen sus pisos. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en la democracia? Pues lo acabamos de ver, ¿no? Los desahucios y más desahucios de gente que se enganchó a comprar un piso y que ya no lo ha podido pagar por la crisis que ellos mismos han provocado, y que le han subido las mensualidades y que ya no tiene trabajo, y dicen, ay, me metí a pagar un piso hace 2 años o 3 y ahora resulta que ya no tengo para pagarlo, entonces voy a devolver las llaves del piso y que me devuelvan lo que he invertido. Y se han encontrado con la sorpresa que los bancos dicen, no, nos quedamos con el piso y lo que usted es que ha invertido ya 100.000 euros o 50.000 o esto, no, pues usted ya eso lo perdió, ya perdió eso. Están miles de casos en España, pero miles. Eso es la democracia. Y se quedan en la democracia perdiendo los pisos, cuando Franco, los obreros, la clase trabajadora, consiguió un piso. Pero luego ha habido otros gobernantes también, como el general Juan Domingo Perón en Argentina, que también heredó una Argentina en 1946, tomó el poder y estaba más o menos, bueno, había otro general, creo que era el general Rodríguez. Y Argentina, los aliados la presionaban para que entrara a la Segunda Guerra Mundial. Perón siempre se oponía a eso. Al final hay un acuerdo secreto para que los argentinos entren a la Segunda Guerra Mundial, pero con el embajador alemán hay un acuerdo secreto que era para
ayudar a escapar a muchos dirigentes nazis de Alemania, mandando a Argentina tropas a Alemania, pues iban a estar ahí al lado de los americanos, ingleses, y esos soldados argentinos o militares argentinos lograran que muchos jefes del nazismo lograran huir hacia la Argentina. Entonces era un acuerdo secreto, pero él no quería la guerra con Alemania. El caso es que Perón paga la deuda inglesa, que le llamaban, pero la paga de una forma muy hábil, que casi no tuvo que pagar intereses, y ya no pide más. Durante sus 9 años de gobierno, que duró desde el 46 al 55. Entonces Argentina, en esos 9 años del general Perón, era un país nacionalista, honrado, no pedía deuda, no tenía deuda, aplicó su propia doctrina económica, y claro, todo eso, como sabes, molesta a estos gobernantes, usureros internacionales. Un país que no se endeuda con ellos, pues no es negocio. Entonces había que acabar con Perón, y efectivamente en 1955, en septiembre, se le subleva una parte del ejército al mando del almirante Isaac Rojas. Isaac Rojas, curiosamente, era masón y era descendiente de aquellas familias sefarditas españolas, Isaac Rojas. Entonces, pero Perón ya le tenía cierta cosa al almirante, y entonces a la Marina Argentina la había desarmado. Decía, si hay alguna guerra, se armarán los barcos. Y había un combustible, petróleo suficiente nada más para unas maniobras cerca de las costas argentinas. Y decía, si hay guerra, ya mandaremos combustible para los barcos. Entonces los tenía en cierto modo medio desarmados, porque sospechaba que este almirante no era muy fiel. ¿Y saben lo que pasó? Que para dar el golpe de estado contra Perón, la Marina Argentina salió una noche sigilosamente y se fue hasta las Islas Malvinas. Qué curioso. Los enemigos de Argentina, Inglaterra. La Inglaterra masónica, que estaba en contra de la Argentina nacionalista y católica de Perón, arma a los barcos argentinos y les surte de petróleo, de combustible. Y aparecen otra vez de madrugada, armados en las Malvinas, y empiezan a disparar contra Buenos Aires, contra el Palacio Presidencial, y mientras tanto algunas unidades de tierra se sublevan también y van a capturar a Perón, porque había que derrocarlo. Perón era un país que lo tenía en orden. No había deuda, había paz, había orden, había trabajo, no se endeudaba con nadie, y qué curioso, la masonería norteamericana, inglesa y el sionismo internacional, pues lo derrocan. Lo derrocan y Perón logra salir al exilio a Paraguay, donde estaba el general Alfredo Stroessner, que era también de los de él. Y Argentina, una vez que cae Perón, el almirante Isaac Rojas está unos días, luego está el general, creo que era Leonardi, y empiezan rápidamente, ¿qué creen? Pues a pedir créditos y deuda al Banco Mundial, a los Estados Unidos, a Inglaterra, o sea, un país que no tenía deuda, empiezan a endeudarla como locos, pero como locos, una cosa exagerada. O sea, se ve efectivamente que el que molestaba ahí era Perón, a la usura internacional. Y empiezan a endeudar a Argentina, y la deuda argentina ya no va a terminar hasta el día de hoy, porque vinieron presidentes demócratas y endeudaron más. Luego vinieron algunos militares también, como los militares que sabemos el golpe del 76, y ellos también endeudaron. Estos otros militares ya no eran como Perón. Luego, en el 74, volvió Perón, no, en el 73 más bien, que ganó las elecciones abrumadoramente otra vez, volvió de su exilio en España y empezó a decir, vaya, después del 55, que yo dejé la Argentina sana y sin deuda, ahora vuelvo en el 73 a ser presidente de la Argentina, y está hecho un desastre. Y empezó Perón a tratar de arreglar como presidente del gobierno, pero luego falleció en el año 74, murió el general Perón, y le sucedió su esposa María Estela Martínez de Perón, que ella no sabía gobernar, aunque tuviera muy buena fe. La señora que vive, por cierto, ahora en España, y que es muy amiga de la hija de Franco, doña Carmen, y pues ya ella no sabía bien, y empezaron a meterle, bueno, el terrorismo ya venía de más atrás, porque a todo país que no se deja manipular le meten las guerrillas comunistas, y Argentina pues luego cayó en el golpe de estado de Videla en el 76, pero fue un golpe ya un poco de militares, pues que sí eran anticomunistas, pero ojo, no eran anticapitalistas, no eran anti-Estados Unidos, y mucho menos no eran antisionistas, antijudíos ni antisionistas. Entonces estos militares Videla se creyeron ellos que Estados Unidos los iba a proteger siempre,
endeudaron el país más, tuvieron que seguir pidiendo, y se endeudó Argentina con estos militares, que Videla, Galtieri, todos estos que siguieron detrás. Y ellos, bueno, esos sí hicieron una fuerte lucha contra el comunismo, acabaron con las guerrillas, los fueron machacando, no tantos como dice la prensa masónica izquierdista, que fueron 30.000, que no sé, sí eliminaron bastantes, le pusieron orden en ese aspecto. Ellos lo hacían pensando, dicen, a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nuestro papi, Estados Unidos nos va a proteger. Y vieron, se encontraron la sorpresa en 1980 y creo que fue 83, 84, cuando Estados Unidos dijo ya, Argentina tiene que ir a la democracia, presentaron su dimisión y convocaron a elecciones y volvió la democracia a la Argentina con el masón Raúl Alfonsín, fue el primer presidente. Y Alfonsín todavía lo respetó, pero luego vinieron más presidentes y empezaron a perseguirlos. Y Videla y todos estos nos decían, pero bueno, si nosotros hemos sido fieles a Estados Unidos, hemos endeudado también el país, hemos eliminado a los comunistas porque ellos creen que Estados Unidos está en contra de los comunistas, ¿por qué nos están haciendo esto? Vamos a pedir ayuda a Estados Unidos para que no nos juzguen. No, se encontraron con arrestos y arrestos domiciliarios cuando ya eran más mayores y que no entendían, pero no que Estados Unidos era nuestro amigo, que Estados Unidos quería que erradicáramos el comunismo, se encontraban con eso, que no entendían. Hubo algunas personas, nos han contado ahí en México, a don Salvador Borrego, que regalaron ese libro que tiene, ese Derrota Mundial, se lo llevaron a Videla cuando ya estaba preso domiciliariamente, y no solo a Videla, sino al de Uruguay, Bordaberry, el presidente Bordaberry. Leyó ese libro, y era un sacerdote mexicano, pero yo conozco, el que se lo llevó. Luego lo volvió a visitar y le dijo, oye, ¿qué le pareció el libro del señor Borrego, Derrota Mundial? Y le contestó Bordaberry, ahora, después de leer este libro, entiendo por qué estoy preso. Porque yo creí que Estados Unidos era nuestro amigo y nuestro aliado. Y este libro me está abriendo los ojos diciendo que Estados Unidos es otra parte de la conspiración mundial. Es, digamos, la derecha capitalista sionista. Esa es una parte de la conspiración. Y luego está la izquierda y extrema izquierda, que son la otra parte. Y ellos creyeron que Estados Unidos era su amigo. Y endeudaron el país. O sea, el único que llevó una política nacionalista que se opuso a la usura mundial fue el general Juan Domingo Perón. Y por eso, pues claro, ahora no solamente el movimiento peronista que dejó él, era un movimiento fuertísimo, que ganaban las elecciones. Pero ¿qué hicieron? Lo dividieron no en dos, hasta en tres. Hay peronismo de izquierdas, hay peronismo de centro y hay peronismo de derechas. Y luego está el peronismo auténtico, que hoy en día lo lidera Adolfo Rodríguez Sá, en Argentina. Pero resulta que la Kirchner, esta Cristina Fernández de Kirchner, se presentó también como llamándose peronista de izquierda, más bien de extrema izquierda. Y el que va a sucederla ahora, bueno, si gana las elecciones, creo que son mañana, Scioli, se presenta también como peronista de izquierdas. Y ¿se acuerdan ustedes de Carlos Saúl Menem? Él era periodista de centro-derecha también. O sea, a todos les gusta llevar la bandera del peronismo para manipular al pueblo, haciéndoles creer que son peronistas, pero en realidad son falsos peronistas. Estos no son periodistas, son títeres del sistema sionista internacional. El único peronismo es el que de Rodríguez Sá, el que sigue el periodismo nacionalista del Partido Justicialista, el que dice que no está ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro, y que está en contra del endeudamiento y de estar dependiendo el país de Estados Unidos y sobre todo de la gran banca internacional. Así tenemos varios ejemplos de otros gobernantes también que se opusieron a la finanza internacional en nuestra Hispanoamérica. Tenemos el caso de Carlos Castillo Armas, fue presidente de Guatemala en 1954 a 1957. El caso de Castillo Armas hay que remontarnos unos años atrás. En 1944 gobernaba Guatemala el general Jorge Ubico Castañeda. Entonces, él gobernaba desde el año 30 hasta el 44, 14 años, con una dictadura militar. Era nacionalista, simpatizaba con Franco, de hecho fue el primero que reconoció, aunque les cueste creerlo, yo encontré datos en un libro ahí que los primeros que reconocieron a Franco fueron, no, muchos creíamos, yo también creía que habían sido Hitler y Mussolini y Salazar, pues no, antes que ellos reconocieron este general Jorge Ubico Castañeda de Guatemala y otro que había en El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Esos dos son los primeros que reconocen a Franco. Luego enseguida fueron Hitler, Mussolini y Salazar.
pero fueron Guatemala y El Salvador los primeros. El caso es que este señor ya gobernaba el país desde el 30 hasta el 40 con orden, paz y sin endeudarlo a Guatemala. En el año 41-42, Roosevelt, el masón Roosevelt, le exige al general Jorge Castañeda que tenía que invertir dinero en construir la carretera panamericana. La carretera panamericana salía desde Estados Unidos en dos bifurcaciones, una del Atlántico y otra del Pacífico, y iban convergiendo poco a poco según iban bajando. Por México todavía existe esa carretera panamericana, una por la costa del Pacífico, otra por el Atlántico, y las dos iban a converger en Guatemala. Entonces en Guatemala le tocaba, todos los gobiernos de México y de Guatemala tenían que poner dinero para construir esa carretera panamericana. A lo cual Jorge Ubico dijo, bueno, no, ¿yo para qué necesito una carretera panamericana? Eso me va a costar. Y le decían, sí, claro, te vamos a prestar dinero. No, yo no quiero endeudar mi país, yo estoy muy bien así. Y entonces ahí empezó a resistirse al poderío a la usura internacional. ¿Pero por qué quieren una carretera? Y los americanos contaban en el cuento de que los japoneses, que no tenían capacidad, podían llegar en barcos y desembarcar en las costas de América y atacar a los Estados Unidos por tierra. O sea, ¿se imaginan ese cuento que le contaba Roosevelt a estos presidentes de México y Centroamérica? Que los japoneses podían llegar hasta Centroamérica, desembarcar ahí y avanzar hacia el norte, o sea, por México hacia Estados Unidos. O también podían desembarcar en México y atacar a Estados Unidos. Entonces necesitaban una carretera panamericana por si desembarcaban los japoneses en Guatemala, rápidamente por esa carretera mandar tropas de tierra norteamericanas para hacer frente a los japoneses en territorio de Centroamérica. O sea, era una ilusión porque sabemos perfectamente que el Japón no tenía capacidad para mandar una super escuadra a través del Japón y del Pacífico o desde las Islas Hawái para atravesar todo el Pacífico y desembarcar ni en las costas de Estados Unidos ni en las de México y Centroamérica. Eso era un invento que hicieron ellos para lograr endeudar. Entonces él se resistió. Esa ya fue la primera queja de los yanquis. Este se resiste a obedecer nuestras órdenes de que pida un crédito para construir la Panamericana. Al final tuvo que construir algo, pero muy reticente, no quería él endeudar el país. Otra cosa que se negó el general Jorge Ubico es que como estaban huyendo de Europa judíos, pues Estados Unidos es algo parecido a la ODA. Cada país de Hispanoamérica tiene que recibir una cuota de emigrantes judíos, algo así como ahora pasa o refugiados, como pasa ahora con los sirios. Y tampoco Jorge Castañeda, de Ubico Castañeda, quería. Dice, no, yo ya tengo aquí mi población de Guatemala, somos de español y de indio, nosotros ya tenemos bien, no traer ahora extranjeros judíos aquí, además unos extranjeros que no se mezclan con la población, que viven en un mundo aparte, que forman otra comunidad, un estado dentro del estado. Pues no quería tampoco, y entonces ya Roosevelt se molestó con él. Y todavía en plena Segunda Guerra Mundial, estamos ya en el año 44, este señor que se oponía a la usura, pues es derrocado con la revolución famosa del 44, 20 de octubre del 44. Y lo más curioso es que esa revolución la movían desde la Embajada de Estados Unidos. Ahí estaban Guillermo Torriello, de la oposición, el capitán Jacobo Arbenz, francmasón, todos estos dirigían la revolución del 44 para derrocar a Jorge Castañeda, a Ubico Castañeda. Entonces este Ubico se dio cuenta y dijo, en realidad no estoy luchando contra una revolución de guatemaltecos, sino contra el poderío yanqui. Y agarró y se fue al exilio. Y dejó de un general de transición, el general Federico Ponce Baidés. El general Federico Ponce parece que el embajador americano dijo, usted tiene que dar paso a la democracia. Pero se negó. Y entonces empezaron las manifestaciones de las izquierdas y este sacaba a la policía y les daba de palos y empezaba a detenerlos. Entonces vieron que no y le hicieron una segunda revolución para derrocar al general Federico Ponce Baidés que se tuvo que ir al exilio. El caso es que llega a Guatemala, traen a un exiliado liberal de izquierdas, el masón, que se llama Juan José Arévalo, que agarra el poder en Guatemala hasta 1950. Y después de él preparan el camino al capitán aquel famoso Jacobo Arbenz Guzmán y lo ponen de sustituto de Arévalo del 50 al 54. Bueno, este Arbenz Guzmán era un poco como digamos Chávez o Maduro, iba llevando a Guatemala poco a poco al comunismo, recortando libertades, reprimiendo, encarcelando a opositores. Él se decía demócrata, pero se iba recortando Guatemala. Entonces estaba tan mala la situación que
Guatemala empezó a hacer el ejido comunista, empezó a pedir créditos, a endeudarse, y lo más curioso es que ahí en Guatemala hay una United Fruit Company de los jugos, de frutas, de zumos, y esa la había fundado en el siglo XIX un judío norteamericano llamado Samuel Zamurray. Ya es en toda Centroamérica esa compañía, la United Fruit Company. Entonces como comunista, y Arévalo también como izquierdista masón, ladraban como perros, hablaban en la prensa y ¿contra quién? Contra la United Fruit Company, esos capitalistas, o sea, el discurso comunista, que nos están aquí en Guatemala, que no sé qué, no sé cuántos, pero no le tocaban un solo metro de terreno ni le subían los impuestos, era mucho perro ladrador y poco mordedor, como hace el comunismo, ¿no? Ladra contra el capitalismo, pero no le tocaba, ni más si el capitalista era Samuel Zamurray o sus hijos ya, que eran judío-americanos. El caso es que empezó a haber una oposición, y entre la oposición había un joven coronel que se llamaba Carlos Castillo Armas. Este coronel, en tiempos de Jacobo Arbenz, intenta sublevar la base aérea de la Aurora en Guatemala a la aviación guatemalteca para bombardear el palacio y tomar el poder, y fracasa. Lo meten en prisión, pero este era un hombre héroe legendario, este coronel, y logra escapar de prisión, sale de Guatemala, se organiza en Honduras con el presidente Juan Manuel Gálvez, que había sido elegido democráticamente, era un nacionalista, le da cobijo, allí consigue armas, y desde ahí entra en el 54 con un pequeño ejército de guatemaltecos exiliados, salvadoreños, hondureños, y entran hacia Guatemala para liberar, forman el MLN, Movimiento de Liberación Nacional, y después de unos pocos combates, Jacobo Arbenz logra huir al exilio, y sale al exilio, y toma el poder, el coronel Castillo Armas. Entonces mucha gente, incluso ahí en Guatemala que estaba viendo, me preguntaban, es que Castillo Armas era de derechas, ¿no? Sí, porque tumbó al otro comunista. Pero yo he leído un libro de él, que es cuando el árbol cae, de Castillo Armas, en el cual empieza a tomar medidas, pues no de derechas, medidas social, yo diría socialistas, nacional, sindicalistas, de ese estilo, en favor de los obreros, en favor de los campesinos. Empieza a devolver tierras que les habían robado a los campesinos indígenas en el siglo XIX, los masones, como había pasado en toda Hispanoamérica. Siempre había habido un masón en el siglo XIX que le robaba las tierras comunales de los indios, que heredaron de España, y empieza a crear las cooperativas agrarias, comunidades agrarias de Guatemala, en la cual toda la tierra comunal del pueblo era de todo el pueblo, ellos la trabajaban y los beneficios eran para ellos. Empieza a hacer varios, no en todos los pueblos pudo hacerlo, pero lo hizo en varios. Entonces decían, pero no que era de derechas, pues ahora está tomando medidas como socialistas, porque la gente, como es ignorante y no entiende que no somos ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, y que el ayudar al obrero no es una bandera comunista, sino es una bandera nacional sindicalista o nacional socialista. Entonces ellos no lo entienden. Entonces Castillo Armas empezó en ese plan. Él había leído las obras completas de José Antonio, admiraba a José Antonio y a Franco, Castillo Armas, pero después de hacer esas medidas que parecen de izquierda, pues fue a tocar al poderoso. Primero, él no endeudaba al país, entonces un día habló con los de la United Fruit Company y les dijo, señores, ustedes tienen mucho territorio que está ocioso, es decir, que no se trabaja en Guatemala. Y dijeron, sí, claro, eso los presidentes del siglo XIX liberales nos lo concedieron. Y digo, sí, efectivamente, aquí he leído todos los documentos, se los concedieron como una concesión. Pero aquí dice también en este tratado que esa concesión era con la cosa de que cada año o cada X años fueran ampliando su empresa y dándole puestos de trabajo a los guatemaltecos. Ahí está firmado. A los campesinos guatemaltecos, ahora esta tierra que no usáis, se va a hacer aquí una fábrica y va más trabajo. O sea, la cosa era crear puestos de trabajo, cosa que no han cumplido ustedes. Entonces, como ustedes no han cumplido eso y tienen tierras que no las están usando, yo, el gobierno, les voy a quitar, era una concesión, les voy a quitar parte de esa tierra, ustedes van a seguir funcionando aquí, la empresa de ustedes, y esta otra tierra que no usan, yo la voy a convertir en tierras comunales, como eran el virreinato, para que las trabaje el pueblo. Bueno, pues empezó a hacer eso, y a la semana siguiente lo asesinaron.
en 1957. Y fue un asesinato muy burdo porque él iba caminando por un palacio, por un jardín del Palacio Nacional, y detrás de él llevaba un coronel, se llamaba Coronel Trinidad Oliva López. Era francmasón, como hemos dicho ya al principio de esta plática, la masonería siempre traidora. Y le iba siguiendo, como él, el pobre general Castillo de Armas pensaba, pues bueno, este es mi asistente, es mi hombre fiel. Bueno, pues este hombre sacó, pues, cuando iba caminando aquí el coronel, a 2 metros, pum, saca una pistola y pum, lo mata ahí. Y claro, era un ángulo del patio del palacio donde los soldados, la mayoría, no veían. Solamente un soldado que estaba de guardia vio eso, que quedó horrorizado cuando ve que uno de sus coroneles mata al general presidente. Cuando el soldado quiso reaccionar, el mismo coronel sacó y ¡pum!, mató al soldado. Y luego se armó un escándalo cuando ya vinieron los de guardia y tal. ¿Qué pasó? Miren, contó una mentira, el soldado mató al presidente y yo tuve que matar al soldado. Y esa fue una versión que hicieron correr, que un soldadito de la guardia había matado al presidente y que el coronel lo había matado al soldado. Pero el caso es que esa versión, muchos del MLN, del partido del Castillo de Armas, no se la creyeron. No se la creyeron y detuvieron, a la semana siguiente detuvieron a este coronel. Y le dieron duro, le interrogaron duro, como interrogan en aquellos países, duro, y más en los años 50. Le interrogaron, pero el coronel este, que al fin y al cabo era, aunque era el masón, era militar, pues aguantó duro, supo aguantar, cuando lo interrogaron duro, y yo no tengo nada que ver, y fue el soldado, y no. Y total, que como estos pues ya no pudieron comprobarlo, pues lo dejaron en libertad. Lo dejaron en libertad y como a los 15 días salía el coronel Trinidad Oliva López de su casa y lo ametrallaron y lo asesinaron. Hasta el día de hoy en Guatemala no han sabido decirnos si los que mataron a este coronel fueron hombres de la conspiración masónica capitalista para silenciar a una persona muy importante que era el asesino del presidente, o dicen que algunos pensaron que fueron partidarios de Castillo de Armas, del MLN, que también dijeron, pues este es el culpable, pero no lo hemos podido comprobar, pues vamos a hacer nuestra justicia por nuestra mano, y lo eliminaron. Entonces, el caso es que Guatemala, una vez que cayó Castillo de Armas en el 57, llegó al poder un general que se llamaba Juan Manuel Idígoras, guatemalteco. Curiosamente, Idígoras también era anticomunista, como los de Argentina, que hablamos antes, pero era masón. Y este empezó a pedir créditos a Estados Unidos y a la banca, al Banco Mundial, a toda esta gente, y empezó Guatemala a endeudarse después de la caída de Castillo de Armas, que fue un hombre más que se opuso a la usura financiera internacional. Y ya Idígoras se endeudaba, pero no mucho, no se endeudaba tanto, era un poco tipo como Franco, estos que no pedían muy poquito. Entonces, como no se endeudaba mucho, empezó a funcionar curiosamente en su gobierno la guerrilla comunista, la URGN, Unidad Revolucionaria Guatemalteca, Nacional Guatemalteca, URNG. Empezó a actuar, a poner bombas, a hacer atentados, y entonces el general tuvo que pedir prestado a Estados Unidos para comprar armas, ya ven, el negocio de las armas. ¿Por qué? Porque las armas del ejército guatemalteco eran armas viejas de la Segunda Guerra Mundial, de los años 40, mientras que los terroristas de ese año 62 tenían las armas más modernas, como el famoso Kalashnikov y todos estos, ¿no? Entonces empezaron a endeudar más a Guatemala para combatir esa guerrilla que les habían creado pues, los de siempre. Para ellos creaban las guerrillas. Y esa guerrilla duró desde el 62 hasta el 98, que se firmaron los acuerdos de paz. Hubo un montón de años de guerra, que luego surgió otra guerrilla y así estuvieron dando guerra durante años. Y luego el general Idígoras fue derrocado por el general Arana, que era por cierto masón, como veían que no, en Guatemala no se endeudaban, Arana ya endeudó más, y así se sucedieron presidentes en Guatemala, y así hasta llegar a los últimos presidentes, que sí, pero lo que sí tenían presente era siempre la guerrilla. Y así destruyeron la economía de Guatemala, hicieron que Guatemala, que había estado muy bien con Castillo de Armas, pues quedara un país más en la órbita de Estados Unidos y en el endeudamiento y en combatir a una guerrilla que se acababa con su economía. Yo estuve en Guatemala la primera vez en 1984 cuando había guerrilla y se notaba pobreza en el ambiente, se notaba que había
había que hacer muchas cosas en las carreteras y en las ciudades, pero te decían no hay presupuesto. ¿Y por qué no hay presupuesto? Pues porque todo se va en la guerra. Me acuerdo que iba yo en el autobús y muchos controles del ejército salían con los fusiles, te bajaban, revisaban a la gente, revisaban las maletas, puedes seguir así hasta la capital, veías, pasaba por un cuartel militar y arriba cantidad de soldados con ametralladoras así, porque estaban los golpes de la guerrilla constantemente, y ahí estuve yo en esa Guatemala del 84. Luego he vuelto a Guatemala muchas veces, y volví después de la guerra, y ahora sí he visto que se han hecho ya muchas obras, han arreglado ciudades, las aceras, las carreteras, todo eso. ¿Por qué? Porque el presupuesto que se usaba para la guerra, ahora ya lo usan para arreglar y asentar más el país y hacer algunas cosas, ¿no? O sea, pero lo que devoraba el presupuesto era la guerra. Eso era lo que querían los norteamericanos. Y lo más claro está, los satélites empezaron a funcionar en los años 60. El satélite, como saben, está ahí arriba, nos está espiando desde aire. El satélite lo pueden mover. Si quieren los norteamericanos lo mueven desde tierra y lo mandan a México. Y luego lo mandan a Centroamérica, o lo pueden mover a España. Entonces, ahí está la mejor prueba. Los satélites veían y fotografiaban los campamentos guerrilleros que había en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en todos estos países. Sacaban las fotos y sabían, miren, aquí hay un campamento guerrillero, se esconde en esta zona, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Pero ¿qué hacía el embajador norteamericano? Guardaba las fotos y decía, estas fotos no se las entregamos al presidente de Guatemala o de El Salvador, que sigan ahí con su guerra, a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque vendemos armas a la guerrilla y vendemos armas al gobierno, el negocio de las armas, y así se siguen endeudando. ¿Y quiénes son los que pagan el pato? Pues ellos, como dicen ellos, los latinos, los católicos latinos, ellos van a morir de un lado y de otro y nosotros ganamos dinero. Ese es el poder de la usura sionista internacional, vender armas a los dos y hacer que un conflicto que igual se podía solucionar en un año o en menos de un año, pues lo hacen largo, como duró en Guatemala, pues 40 años de conflicto guerrillero. Y eso dejó mucho dinero a los que ya sabemos, a los de siempre, a los capitalistas sionistas que se forraron, mientras Guatemala murieron pues más de 60.000 personas en este conflicto de 40 años. Murieron tanto militares como guerrilleros, como gente del pueblo, como gente que no tiene a veces nada que ver, y a veces algún inocente que te equivocas, que el ejército se equivocaba y bueno, pues se lo llevaron también por delante, pero la culpa en realidad era del sionismo capitalista internacional que creó ese conflicto y que no dejaron gobernar ese país, ¿no? Y así podríamos estar hablando de más gobernantes de Hispanoamérica que se opusieron. El general Stroessner de Paraguay, que llegó al poder en el 54 y duró hasta el 89, creo que fue así, en el 89, había mantenido una economía sana en Paraguay, un crecimiento económico como no lo hay ahora. Llegó a crecer Paraguay un 9.5%. Y ahora no crece más del 5% con la democracia en Paraguay. Entonces, claro, era un país que no se endeudaba, eso no es negocio para los usureros internacionales, entonces para ellos Stroessner era una oposición para sus planes mundiales. Entonces, en 1989 entró George Bush, en enero, precisamente, George Bush, Walker Bush, o sea, el padre del otro Bush, entró de presidente, que es masón de la Skull and Bones de los Bush. Entró de presidente y lo primero que hizo, él entró el 20 de enero, como entran todos los presidentes americanos, en febrero, enseguida derrocaron al general Stroessner, en febrero del 89. Y para eso utilizaron a su consuegro, el general Andrés Rodrigo, el general traidor, que había sido muy condescendiente con él, el general Stroessner. ¿Por qué? Porque el general Rodríguez ya había cumplido la edad reglamentaria a los 65 años para jubilarse. Y él dijo, no, yo no me jubilo. Pero oiga, pero mi general, pues yo soy el consuegro del presidente y no me jubilo y no me da la gana. Y ya tenía 66 y 67. ¿Por qué estaba ahí? Porque los americanos ya tenían un plan para que el mismo consuegro se encarga de derrocar a su consuegro, Rodríguez. Pero el que mandó la tropa que tomó el Palacio Nacional fue un coronel masón llamado Lino Oviedo, que se lanzó con soldados contra el Palacio Nacional. Y ahí hubo más de 58 muertos entre los dos bandos, la Guardia Presidencial y los de Lino Oviedo, y al final llegó y tomó preso a Stroessner, y al final lo dejaron ir al exilio a Brasil. Pero Lino Oviedo se ufanaba de eso: yo fui el coronel de la democracia, el que derribó a Stroessner, el que lo tomó preso,
y luego se presentó a elecciones y luego tuvo casos de corrupción con el narcotráfico y luego parece que asesinó a Luis María Argaña, otro presidente que hubo después, y al final este señor en el año 25 años después, fue en el 2013, en febrero de 2013, estaba celebrando, tomando champán, dice, tal día como hoy de febrero, hace 25 años, yo, decía Oviedo, yo fui el que entró en Palacio Nacional y derroqué al tirano de Stroessner, yo. Así estaba celebrando con champán y luego tomó su helicóptero para irse a su casa y de pronto en la selva de Paraguay, ¡pum!, se cayó el helicóptero y se mató. El traidor también, Oviedo, el coronel Lino Oviedo. Y así vemos cómo gobernantes que se oponen a la usura como Stroessner también caen, y Paraguay ahora pues es endeudado y depende del Banco Mundial y todo esto es cosa que con Stroessner no. Stroessner era una doctrina peronista y era un nacional sindicalismo, también era admirador del general Franco. De hecho, en Asunción, todavía hoy me dijo un paraguayo que existe una avenida importante que se llama Avenida Generalísimo Franco, que la puso el general Stroessner por el general Franco, ¿no? Y así tenemos más casos. Tenemos el caso de Juan Vicente Gómez en Venezuela, que gobernó de 1908 a 1935. Fue un general venezolano anticomunista que tomó el poder por el golpe de Estado y estuvo esos casi 30 años en el poder, levantó la economía de Venezuela y pagó la deuda, y ya no quiso más deuda en Venezuela. Y así levantó la economía de Venezuela hasta que en el 35 murió en el poder, y después empezó otra vez la democracia a destrozar la economía del país. Tenemos más casos como el de Rafael Leónidas Trujillo, de República Dominicana. Llegó al poder en 1930 por medio de un golpe y saneó la economía dominicana y pagó la deuda y ya no quiso pedir más. Y Trujillo, desde el año 30 hasta el 61, en el 61, como él seguía gobernando, era admirador de Franco también, y como era gran hispanista, él defendía la hispanidad, defendía la teoría de la Hispanoamérica, de que gracias a España somos católicos, gracias a España que nos conquistaron los españoles, gracias que se mezclaron con nosotros, y España, porque si hubiera venido Inglaterra nos hubieran arrasado. O sea, era un hispanista de primera, católico, pero no endeudado al país, y en el año 61 sufrió un atentado y lo asesinaron. Dicen que el atentado se fue promocionado por la CIA. Y una vez que lo asesinaron en el 61, empezó a endeudarse la República Dominicana y empezaron conflictos y pequeñas guerras civiles. Le sucedió un ministro de él que se llamaba Joaquín Balaguer, y después a Balaguer le crearon una guerrilla con un tal Bosch. Bosch formaron una guerrilla y llegaron a punto los comunistas de tomar Santo Domingo. Pero llegó un general que se llama Wessing, y Wessing con W, que estaba logrando derrotar a los comunistas. Y cuando los comunistas de República Dominicana estaban a punto de ser derrotados, pues ¿qué pasa? Interviene Estados Unidos. Llegan marines yanquis y se meten en medio de los dos. Y dicen, no, hay que firmar una tregua y no sé qué, no sé cuántos, y dar una amnistía y para que ya se acabe el conflicto. Y el general Wessing, que leyó Derrota Mundial, me lo dijo a mí Salvador Borrego, que lo calificó de un gran libro. Resulta que él hizo unas declaraciones a la prensa diciéndole, yo estaba a punto de aniquilar a los comunistas de Bosch, si no hubiera sido porque llegaron los norteamericanos, se me pusieron en medio y no me dejaron acabarlos. O sea, y todavía hay gente ignorante por ahí que dice que los americanos ayudan a los militares y a la derecha y todo eso, cuando en realidad los norteamericanos fueron ahí para salvar de que este general Wessing, acabara con la guerrilla comunista. Después de Wessing convocó a elecciones, vinieron otra vez Balaguer, vinieron otros presidentes que poco a poco fueron endeudando el país. Ya tenían lo que querían. Habían acabado con Trujillo, que no tenía deuda, pero que se oponía a la usura internacional, y endeudaron el país hasta ser otro de los países dominados por la usura financiera internacional, la República Dominicana en la actualidad. Así podríamos hablar de muchos más, se alargaría mucho la conferencia esta. Podríamos hablar como un último de América Hispana, el de Brasil. Había un presidente muy bueno que se llamaba Getúlio Vargas. Era el clásico, se declaraba fascista brasileño. Getúlio Vargas llega al poder en 1930 con la Revolución Nacional.
toma el poder y empieza a arreglar en Brasil las cuentas, empieza a pagar la deuda y ya no quiere más deuda. Él le llamó Revolución Nacional y instaura el Estado Novo, es decir, el Estado Nuevo, copiando a Salazar en Portugal, que también era un nacionalista, ¿no? Entonces, Getúlio Vargas saca a Brasil de la economía, empieza a combatir la pobreza, incluso crea unos camisas verdes, así como ha habido en Alemania camisas pardas, en España la camisa azul de la Falange, en Mussolini la camisa negra. Él forma las camisas verdes y saludaban también con el brazo en alto en Brasil. Incluso el padre de un obispo, ¿cómo se llamaba? Pedro Casaldiga, que es de la Teología de Liberación, creo que todavía vive. Es aragonés, me parece. Sí, o algo así. Fue de los camisas verdes y de Brasil. Y así, o sea, el padre era fascista brasileño, el hijo sale en la izquierda. Y así varios personajes que encuentras, como aquí ha pasado también en España, que muchos de los socialistas que han sido franquistas, sus padres y eso, ¿no? El caso es que levanta la economía de Brasil, nacionaliza el petróleo, Petrobras se empieza a llamar, quita el petróleo a los angloamericanos particulares y hace de Brasil todo un país nacionalista. Y está desde el año 30 hasta 1945. Él también no quería la guerra con Alemania, lo están presionando para que le declare, aunque sea al final, simbólicamente, la guerra a Alemania, a Brasil. Él no quiere. Y en 1945, como se había opuesto a endeudar el país, se había opuesto a declarar la guerra a Alemania, es derrocado en el 45 por un golpe de estado de los militares brasileños, que los militares brasileños, ojo, no eran unos Franco ni unos Pinochet, eran gorilas al servicio de Estados Unidos, un gorilato capitalista al servicio de Estados Unidos. Entonces derrocan a Getúlio Vargas en el 45 y se pone un general provisional, pero en el 50 convoca elecciones. Y la gente de Brasil quería tanto a Getúlio Vargas, sabía que había hecho tanto por ir quitando la pobreza, que en 1950 Getúlio Vargas gana la presidencia por elecciones. O sea, vuelve a ser presidente, esta vez por elecciones democráticas en el 50. Vuelve otra vez a hacer una política de no endeudamiento de Brasil, de no obedecer los dictados de Estados Unidos, y en el 54 dice la historia oficial de Brasil que un día se sintió apesadumbrado, presionado, y que se pegó un tiro. Yo creo que eso es mentira. Más bien, ahí algunos de estos militares gorilotas anticomunistas lo presionaron y ellos mismos lo asesinaron, y dijeron en la versión oficial de que en el 54 se había suicidado el presidente y se acaba el régimen de Vargas, el segundo periodo presidencial. Ese es un país que no he ido, no he podido hablar con la gente y con la gente nuestra. Quizás seguramente ellos tienen una versión de que el presidente Vargas no se suicidó, sino que lo suicidaron los mismos gorilas estos al servicio de Estados Unidos. El caso es que una vez que cae Vargas, que es asesinado o suicidado en el 54, empieza a crecer, empiezan a pedir deuda y a deuda y deuda, así a endeudar a Brasil, y así hasta que luego hubo también una dictadura de militares del 63 en adelante hasta el 82, que se sucedieron varios militares. Esos sí eran militares más que nacionalistas, eran capitalistas al servicio de Estados Unidos, y siguen con la deuda, y Brasil también es otro de los países más endeudados. Pero el presidente que de verdad se opuso a la usura mundial, financiera y judía, fue Getúlio Vargas. Y que todavía yo he hablado con algún brasileño ahí en México y me dicen, sí, Getúlio Vargas, yo hablando decía, oye, pero eso fue muy bueno, ¿no? Acabó con la pobreza, nacionalizó el petróleo, y va y me contesta ese brasileño, ya mayorcito, mayor que yo, sí, pero ese era un fascista. Y le digo, ¿y qué importa? Pues ser un fascista quiere decir que entonces los fascistas hacen bien las cosas, ¿no? Acabó con la pobreza y se queda así, no, pero nos han dicho que era un fascista. Ese señor que hablaba, pues era niño cuando Getúlio Vargas, ¿no? Pero o sea, ya ves la propaganda que hacen contra el fascismo, para que la gente no estudie que efectivamente con Getúlio Vargas hubo una economía sana. Siguiendo con América, ahora les voy a relatar dos casos que creo que ya conocen de la otra conferencia. Hubo varios presidentes en Estados Unidos que se opusieron a la usura mundial, pero los dos más señalados son, en el siglo XIX, Abraham Lincoln, 1860, el cual, cuando estalla la guerra de secesión, cuando se separan los estados del sur,
pues este señor necesita dinero y no quiere pedirle dinero a los usureros, a los banqueros de siempre, y al final le dicen, bueno, pues nosotros entonces vamos a armar a los del sur, porque le estaban cobrando un 36%, aprovechándose los usureros de la guerra, le estaban cobrando un 36% de intereses. Entonces él dice, no acepto esto, y manda imprimir su propio dinero, que se llamaron los Greenback. Y los Greenback empezaron a circular por Estados Unidos para comprar comida, para hacer transacciones económicas. Pero cuando Lincoln va a comprar armas a Inglaterra y Francia para ganar la guerra, pues resulta que los usureros ya habían hablado con los usureros, sus hermanos de sangre de Inglaterra y Francia, y les habían dicho, no, ese dinero que os va a pagar no sirve. Decirle que os pague con dólares, cosa que no tenía, porque el dólar provocaba intereses muy fuertes, y en cambio los Greenback los había creado él, era una moneda nacional, en base al trabajo del pueblo norteamericano. Entonces, claro, este señor dice, pues yo ya no, si no me venden armas no gano la guerra, ya ven, las armas siempre es lo más esencial. Y no quieren aceptar los Greenback, entonces pues voy a tener que aceptar el trago amargo de pedirles un préstamo en dólares para poder pagar esas armas. Pero ahí, el presidente Lincoln, cuando firmó ese crédito que le dieron los usureros, pues habló más de la cuenta y dijo, está bien, voy a aceptar este trago amargo de esta deuda, pero cuando termine esta guerra, esto se va a acabar, señores, esto se va a acabar. Yo voy a acabar con esto, no es posible que un grupito de particulares tengan el control de la economía de mi país. Y yo soy el presidente y les tengo que poner la mano mendigando para pedir este préstamo para ganar la guerra. Cuando termine la guerra, rápido se va a acabar esto. Les voy a quitar ese poder que tienen. Efectivamente, terminó la guerra, creo que fueron 4 o 5 días los que duró vivo. Como saben, fue asesinado por el francmasón, siempre salen ellos, Charles Booth, que era un actor de teatro mediocre, que como era actor, estaba ahí en el teatro, se metió hasta el palco del presidente, le disparó y luego saltó al escenario y para desviar la cosa gritó ¡Viva el Sur!, para que creyera la gente que era un atentado hecho por un surista, y en realidad este señor no había pegado un tiro en toda la guerra, ni siquiera del sur, había estado en Canadá exiliado mientras los del sur combatían durante los 5 años de guerra. Entonces luego ese huyó, se escondió en un almacén en el campo y le dijeron, enseguida vamos a buscarte para sacarte del país, y efectivamente a la semana siguiente lo fueron a buscar para sacarlo, sí, pero para sacarlo muerto. Cuando llegaron ahí, un soldado de los que iba ahí recibió orden de disparar y ahí podían haberlo cogido vivo, pero lo mataron y ahí quedó el asesino de Lincoln también muerto. Así paga el diablo a quien le sirve. O sea, era un hombre muy valioso que sabía mucho y no querían que estuviera vivo. Entonces así acabaron con Lincoln, que se opuso a la usura esta y quería acabar con esa usura de estos señores, ¿no? Y luego, 100 años después, tenemos el caso de Kennedy, que ya conocen más reciente, también 1960 elegido, el cual empezó también a ver esto como injusto. Decía, ¿por qué yo, el presidente de Estados Unidos, tengo que estar poniendo la mano, mendigando, para pedirle a los banqueros de la Reserva Federal, los famosos 13 bancos de la Reserva Federal que financian, que manejan la economía de Estados Unidos y del mundo? Eso lo veo injusto. Entonces esto lo voy a acabar yo, dijo Kennedy. Cada vez voy a hacer que la economía dependa menos de estos señores y voy a hacer una economía nacional, voy a acabar nacionalizando todo esto. Entonces puso a su hermano Robert Kennedy en el ministerio, que ahí le llaman Departamento de Justicia, y él le dijo, tú vas a ir investigando los monopolios, mandando inspectores para irles quitándoles el poder a los monopolios de este país, y así poco a poco vamos a ir reduciendo el poder de los grandes capitales de este país para que ellos no sean los que manden por encima del presidente. Y así empezó Kennedy. Y luego mandó imprimir billetes de dólares que ya no llevaban el sello de Federal Reserve Board, ¿no?, que llevan los billetes de dólares, sino que decía Banco Nacional de los Estados Unidos. Imprimió como $1.000.000. Con eso se molestaron ya estos usureros sionistas y dijeron, ya ha firmado su sentencia de muerte. A hay que eliminarlo porque nos va a quitar el control de los bancos. Y efectivamente, como saben, en noviembre del 63 fue asesinado desde una biblioteca por un tirador que era de origen Oswald, de origen comunista,
o sea, como siempre sale, ¿no? Un francmasón, un comunista en esta, y la propaganda fue de que había sido un tirador solo, y luego a Oswald, como saben, también lo mataron. Ahí delante de las cámaras, cuando lo sacaba la policía por un garaje, apareció una persona ahí misteriosamente que alguien lo dejó entrar. Imagínense que ahora nos dejan entrar a un cuartel de policía donde llevan un yihadista preso, ¿no? No te dejan ni acercarte ni al cuartel. Bueno, pues a este lo dejaron acercar y le disparó ahí y asesinó a Oswald. Y el asesino se llamaba Jack Rubinstein. Y lo mataron también. También lo mataron más tarde en prisión. Entonces este Rubinstein era un mafioso de origen judío americano que era el jefe de las mafias y de los cabarets. Y él mató a Oswald y luego a él también lo mataron para que no hablara. Y luego murieron como 52 personas más relacionadas con ellos, o amigos del Rusby, o amigos del otro, y amigos y amantes también, y policías también que habían visto desde ahí arriba. Total, que los dos presidentes de Estados Unidos que se atrevieron a desafiar al poder usurero sionista bancario, pues los dos fueron asesinados. También fueron algunos otros, pero los dos más destacados fueron Kennedy y Lincoln, ¿no? O sea, vemos cómo ese poder bancario, esa usura internacional que domina el mundo, pues nos van, no dejan ellos que te impongas sobre ellos. Como luego saben, Robert Kennedy se presentó a las elecciones en el 68 y sabía todo esto que estamos contando aquí, lo sabía perfectamente, de que había la fuerza, esa poderosa sionista que había matado a su hermano y que en este país, dice, estamos gobernados por ellos. Entonces se presentó a las elecciones y ni siquiera le dejaron llegar a presidente. En plena campaña electoral, en el 68, lo asesinaron. Mandaron a uno... Sí, el palestino Sirhan Sirhan. Y que además dicen que lo han ido a entrevistar y que dice que no se acuerda de nada. Como que le han debido dar unas drogas, lo han inyectado a este Sirhan Sirhan que lleva 40 años en prisión, más de 40 años, y le han inyectado de tal forma que cuando va un periodista a preguntarle, oiga, ¿por qué mató usted a Kennedy? Porque no sé, no me acuerdo de nada. O sea, para todos lo saben hacer, ¿no? No ha hecho falta que lo mataran, pero lo han dejado con la mente en blanco. Sí, porque ya sería muy descarado, ¿no? Mataron a Oswald, mataron a Rubinstein en prisión, y ahora también matan en prisión a Sirhan. Además era un perturbado. En perturbado, sí. El caso es que todos los que desafiaban al poder usurero, pues morían. Y no solamente ellos, sino los asesinos de ellos también. Yo quería hacerte a ver si sabías. Vamos a ver, antes has citado al jesuita español Pedro Casáldiga. Sí. Yo tenía entendido, ¿cuándo llegó al poder Getúlio Vargas? Ah, no, espera, es que me equivoqué, estoy hablando de Helder Cámara. Ese era lo que te iba a preguntar. Ese era. Es que me extrañaba porque Casáldiga es español. Español, sí. Y se fue allí, se hizo famoso, pero posteriormente. Exacto, rectificamos, Helder Cámara era brasileño. Exactamente. Y yo te iba a preguntar, ¿cuándo llegó Getúlio Vargas al poder? En el año 30. El año 30. Es que claro. Yo sé que Helder Cámara, que después ha sido uno de los obispos comunistas, obispo de Brasil, de Sao Paulo, sí. Y uno de los grandes, teóricos de la teoría de la liberación, primero fue capellán de una guerrilla fascista. Ah, sí, exacto. Sí, de los camisas doradas. Eso. Y su padre fue también un entusiasta de Getúlio Vargas. Y él sé que después de derrotar, por eso... sería muy jovencito. ¿A Getúlio Vargas cuándo lo derrocaron? La primera vez en el 45. Pues claro, es que él se echaron... Vamos a ver, hubo muchos partidarios de Getúlio Vargas que igual que las guerrillas comunistas, se echaron al monte, crearon a la selva, crearon una guerrilla, llamaban los camisas doradas, y el capellán castrense de esa guerrilla era Helder, cuando era que después fascista. Fue increíble cómo evolucionó. Se cambió, sí. Bueno, algo así como le pasó, ustedes acordarán, a Padre Llanos de aquí de Madrid, de haber sido un falangista. Y en el último año de su vida rectificó. Ah, rectificó el Padre Llanos. ¿Cómo se llama? Él pidió... Vamos a ver, él cuando ya era muy anciano, sí. Lo mandaron a una residencia de sacerdotes, sí. A una residencia, el obispado tiene residencias para los sacerdotes ancianos. Exacto, sí. Y él lo mandaron y él reconoció entre sus compañeros de sacerdocio, dijo, me he equivocado. Exacto. En los últimos meses de su vida. Claro, que le vemos en la época de la transición en manifestaciones al lado de Santiago. Pero lo que es peor, a su padre lo mataron, sí, su padre lo mataron los comunistas, y a su hermano, el hermano lo obligaron a tragarse un crucifijo a culatazos. Lo mataron, le metieron un crucifijo en la boca y a culatazos le clavaron el crucifijo. Y entonces, ¿quién había por ahí un hermano de un sacerdote que lo torearon?
y lo mataron como un toro. A este sé que fue a tanto quieres a Cristo, pues cómetelo. Y sí, era muy típico. Hasta que le aplastaron la cara. Sí, sí. Y él, que había sido falangista, muy falangista. Sí, se cambió al otro lado. Él se cambió por motivos... en realidad yo creo que fue una ventolera. Exacto. Él dice que vino de un campamento juvenil, de un campamento del Frente de Juventudes, sí. que eran, ¿cómo se llama? En aquella época era mucha disciplina militar, mucha doctrina política y mucha doctrina religiosa. Sí, sí, sí. Y que fue a unas jornadas en el castillo de Mota del Cuervo, que me parece que era la sede central de la sección femenina, y hubo un congreso de mandos del Frente de Juventudes, y él fue. Y él lo contó en una entrevista, que se subió arriba al Torreón a divisar los campos de Castilla, todos lisos, todos que parece que en el horizonte que no acaba y todo yermo, y que vio pasar a unos campesinos humildes de madrugada llevando las reses, vamos, esos los carros que tal, y pensó, yo aquí en un castillo y ellos ahí, ¿por qué no hacemos del todo la Revolución Nacional? Que eso no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. Y que a partir de ese día se salió del Frente de Juventudes, se pidió que lo trasladaran a la parroquia del Pozo del Tío Raimundo. A la parroquia del Pozo del Tío Raimundo, y empezó primero con una cosa social muy falangista y se convirtió en todo un comunista. Sí, pues ese también el caso de Helder Camara. El mismo caso de Helder Camara. Y el padre también era de los camisas. Entonces tú dices que eran doradas. Yo he oído que eran verdes. No, sí, a lo mejor me equivoco, a lo mejor los camisas de Getúlio Vargas eran las camisas verdes y los que se echaron a la guerrilla eran las camisas doradas. Sí, pero sé que era una guerrilla fascista. Sí, por supuesto. Manifiestamente fascista. Y como él era el capellán Castrense. Sí, como estos dos casos que hemos mencionado, ha habido muchos que han pegado el cambiazo completamente. Pero es un proceso que va así. Sí. Y no solo sacerdotes y civiles y personas que también cambiaron de un lado para otro. Pues siguiendo ya para, digamos, ahora volver un poco, ya hemos visto, podríamos hablar muchos más casos de gobernantes que se opusieron a la usura. Ahora vamos un poco a los actuales. Resulta que hemos descubierto que la economía árabe, leía, precisamente hay un librito ahí que se llama El arte de gobernar, de Joaquín Bochaca, ese pequeñito que anda por ahí, y ahí explica muy bien que él ha investigado la economía árabe. ¿Cómo está la economía árabe? Pues resulta que él descubre que la economía de los países árabes está independiente del Banco Mundial y de la economía usurera judía. Entonces, primero como que los sionistas se han encargado de Europa y de Iberoamérica de controlar las economías y de derrocar a los presidentes que se han opuesto a ellos, a la usura internacional. Y entonces dicen, ahora vamos sobre el mundo árabe. Por eso están las famosas primaveras árabes que no tienen nada de eso de que lo hicieron por internet, es una farsa, es una mentira, eso lo ha hecho la CIA, en la que derriban en Egipto, derriban en Túnez. ¿Por qué? Porque tenían unas economías independientes del mundo capitalista judío, sí. Y explica ahí Bochaca que la economía árabe es también muy sana, porque dice que los préstamos no son usureros, que a la gente en el mundo musulmán le prestan, pero le cobran un interés muy bajo y a plazo fijo. Entonces digamos que no existe la usura, porque ahí ellos gobiernan con el libro de Mahoma, ¿no? La llaman la Sharia, ¿no? El Corán es el libro y la ley es la Sharia. Pero en la época de Franco también estaba prohibida la usura. Exactamente, sí. Y era delito. Y estaba estipulado cuál era el interés usurario. Exactamente. El caso es que, claro, eso al poder sionista internacional no le interesa que estos países árabes sean independientes. Entonces quitaron a unos con esa llamada revolución primavera árabe, pero uno de los que les molestaba mucho era el coronel Gaddafi, de Libia. El coronel Gaddafi tenía una economía limpia, no tenía ningún pacto, ninguna deuda con el Banco Mundial. Libia era el primer país de África, el más próspero. Es más, todos estos que vienen ahora aquí a Europa, los negros de esos de África, pasaban a Libia, y él los recibía bien y les daba trabajo allí en el petróleo, allí ganaban el dinero en Libia. Había paz y orden. Entonces, claro, todo eso no es negocio para los usureros estos sionistas. Entonces, claro, había que empezar a crearle problemas al coronel Gaddafi, primero con una guerrilla islámica y guerrilla liberal. Empezaron por los dos, pero Gaddafi, que era un nacionalista musulmán y sabía esto, les combatía con el ejército libio. Entonces se dieron cuenta de que no podían solos. ¿Y qué pasó? Como saben ustedes, interviene la OTAN
interviene Con el los mismo, bombardeos. exacto, con los bombardeos, empiezan a bombardear las fuerzas pesadas de Gaddafi, los tanques y esto, y así, claro, empezó a él a retroceder y los guerrillas estas, manipuladas por los usureros, empezaron a ganar terreno. Y es más, el traidor y desagradecido de Nicolas Sarkozy, francmasón de origen judío francés, resulta que Gaddafi le había regalado millones de dólares para su campaña electoral. ¿Y qué fue? ¿Cómo le pagó Sarkozy? Pues mandando aviones franceses también a bombardear a Gaddafi. Y no solamente eso, cuando Gaddafi ya había sido derrocado, pero todavía estaba como una especie de guerrilla, mandaron agentes de inteligencia francesa con las guerrillas anti-Gaddafi para que el día que lo capturaran, no lo trajeran a un juicio donde Gaddafi podía haber dicho muchas cosas, no les interesaba, sino que para que en el momento que lo capturaran, estos jefes de inteligencia franceses lo eliminaran, o si no ellos, manipularan a los libios anti-Gaddafi para que lo asesinaran como sucedió. A Gaddafi no le dieron tregua, lo agarraron y lo asesinaron. ¿Por qué? Sí, porque no les interesaba este hombre vivo, que lo llevaran a un juicio a Europa, ni a Francia, ni nada, porque iba a declarar muchas cosas. De hecho, él les dijo, ¿y vosotros os llamáis musulmanes? Sí, fue un linchamiento. Exacto. Pero yo te quería comentar, ellos realmente en estos países, o en Irak o incluso ahora en Siria, estos gobernantes no han aplicado la ley sharia a la población civil. Es que él era nacionalista, no era... Efectivamente. Exacto. De hecho, la población y musulmanes y cristianos convivían en paz y en armonía. Exactamente, él respetaba las... Retenía ese islamismo radical, lo tenían él contenido. el islamismo era en él la religión oficial, pero no era impuesta de esa manera. Exactamente. Y algo mismo pasó con Saddam Hussein de Irak. Y todavía mejor Nasser. Sí, porque sí, Nasser era un fascismo. Nasser era un fascismo. Fascismo egipcio. Pasa que con él no pudo, él le hicieron la guerra aquella de tal De los hasta 6 días. hasta que aplastaron el poder egipcio. Exactamente. Era una cosa completamente distinta. Irak lo mismo, no endeudaba al país, entonces había que eliminar a Saddam Hussein y luego ejecutarlo. Y así vemos cómo van cayendo los que se oponen al poder usurero. Y ahora tenemos ya el último caso más reciente, el de Siria. El de Al-Assad. Exacto, Bashar al-Assad resulta que no tenía deuda. Porque son todos del mismo partido, el BAS. El BAS, sí. Partido Nacional Social Árabe. Sí, exacto. Entonces, son fascistas. Exacto, no tenía deuda en Siria, entonces ¿qué hay que hacer? Una guerra. Hay que apoyar tanto a islámicos creados por el Mossad. Es más, hace un mes salió en la alerta digital que habían capturado cerca de Mosul a un teniente coronel israelí que estaba dirigiendo y entrenando a los islámicos, fíjense, estaba del lado del Estado Islámico y lo capturaron. Y eso el otro día lo dijo en la televisión vasca uno muy valiente que yo lo tenía considerado de extrema izquierda, pero por lo menos el hombre, Gabriel Ezcurdia, dijo ahí en la televisión, dice, no quiero que piensen que soy un conspiranoico y que si la conspiración judía, pero la verdad es esta, que Israel estoy seguro que está detrás del Estado Islámico. Pero se lo han reconocido ellos. Exacto. El otro día reconocieron que ellos habían apoyado el Estado. Vamos a ver, ahora va a haber un pacto entre Francia y Rusia. Exacto. Para derrocar al Estado Islámico, porque los franceses están irritados con esto. Entonces, los franceses querían que se derrocara previamente a Al-Assad y los rusos han dicho que no. Entonces, ellos mismos aceptan atacar el Estado Islámico y reconocen que habían armado al Estado Islámico. Exactamente. Sí. Como armaron a Saddam Hussein frente al Ayatollah Khomeini. Exacto. Pero sí, cuando les preguntaron qué armas tenéis, él les dijo, las que vosotros me habéis vendido. Sí. Vosotros, la que me habéis vendido vosotros. Sí. Ellos armaron a Irak para contener a Irán. Aquella guerra fue brutal y él tenía las armas que le habían vendido nosotros. Sí, pues dijo en la televisión eso y que efectivamente dijo lo del teniente coronel israelí que habían detenido, que estaba apoyando al Estado Islámico y también dijo otra cosa muy interesante, que dice que ha habido alguna vez algún conflicto cerca de la frontera entre Siria e Israel y que los israelíes han apoyado a los islámicos contra el ejército de Bashar al-Assad. Que tiene su lógica. Y luego también un día salió en la prensa que un avión sirio cerca de la frontera fue a bombardear a unos islámicos y que los israelíes lo vieron y ¡pum! Lanzaron un misil tierra-aire y derribaron al avión sirio, ayudando a los islámicos. Para ellos tiene una lógica. Si ellos consiguen hacer ver que el islamismo, o sea, si ellos derrotan todos los estados árabes nacionales y crean solo las tribus, ellos pueden hacer ver que el Islam es un peligro brutal y Occidente se entregará de pies y manos, o sea, de pies y manos a Israel. Sí.
Porque, ¿qué es lo que quieren ahora? Ahora estamos teniendo poderes especiales. La Cámara ha aprobado que se prorrogue 3 meses más el estado de excepción. Ahora quieren crear el estado de sitio, que es todavía más grave, porque existen tres, por lo menos en la legislación española antigua existía estado de alarma, estado de excepción, estado de sitio. El estado de alarma, bueno, es una situación peligrosa. El estado de excepción, que es el que tiene, se suprime, pero es provisional, dura tiempo. El estado de sitio dura más y son poderes absolutos del ejército. Sí. El ejército puede, el ejército y la policía y el gobierno pueden suprimir páginas, detener gente, detenerlas sin más, sin dar explicaciones, porque sí, porque tengo sospechas, punto. Entrar en los domicilios sin necesidad de justificar acción armada. Ellos entran en una casa, te ejecutan y dicen, ofrecen una sentencia. Y se acabó, te ponen una pistola y se acabó, y nadie lo va a ver en cualquier cosa. Tenemos unos poderes especiales porque lo que quieren es la dictadura, al final la dictadura de San Del becerro de oro, sí. El caso es que ya con la aprobación de los europeos, que dicen, con tal de que haya paz, lo que haga falta. Volviendo al tema de Siria, hemos visto que un país que no tenía deuda, que era próspero, que tenía petróleo y que trabajaba muy bien, ahora está destruido con 4 años de guerra y estuvo a punto de ser derrocado si no es porque Rusia ha intervenido en favor. Y todavía está la cosa por ver. Y la suerte de Bashar al-Assad, si Dios no lo cambia, correrá la misma suerte que han corrido los... Ahora lo que pasa es que tiene a Rusia en su contra. Sí. Rusia ha entrado allí y ha metido tropas y cuando las metió, la trataron de disuadir, Putin fue muy débil. Fue débil su país, estaba débil desde Yugoslavia. Desde la invasión de Siria hasta aquí, Rusia ha estado débil, ahora ha recuperado fuerzas, metió sus tropas y dijo, es intocable y lo considero caso de guerra. Exacto. Y lo considero caso de guerra. Y ya nos han atrevido a derrocar a este. Sí. Ahora al parecer incluso los chinos quieren bueno, además de los portaaviones, quieren participar en apoyo de Assad, porque están viendo que Estados Unidos lo que busca es la dictadura mundial. Del becerro de oro, sí. Es que al final es sin más, porque, y con la estupidez de la propia población europea, pero si es en nuestras propias filas, y todo el puñetero día está diciendo contra el Islam, coño, que no es el enemigo. Sí. Que no es el enemigo, que eso sí, primero el Islam es una cosa y el yihadismo es otra. Y en segundo lugar, el yihadismo lo han creado ellos. Sí, lo han creado ellos. Sí, sí. Y luego está el caso de... Y luego no les importa, dice, qué crueldad. Bueno, vamos a ver, el Estado Islámico es cruel. Pero la Arabia Saudita, donde se azota a la gente por ¿cómo se llama? Por robar o por fornicar o por beber, donde se decapita oficialmente las ejecuciones y las publican, esos son sus aliados. Y eso no se queja. Dicen, es una religión medieval, tan medieval será el del Estado Islámico que el de Arabia Saudita, igual de radical, porque esta es buena y esta es mala. Sí. Es evidente. Y luego hay otro detalle ahí también, que el Gran Israel, proclamado por los sionistas, el Gran Israel, como saben, es desde el Nilo hasta el Éufrates, Tigris y Éufrates. Entonces ellos dicen que un día llegará en que Israel territorialmente ocupará porque ahí estuvo el paraíso. Sí, Siria, parte de Irak y Jordania y hasta el río Nilo. Entonces, claro, ellos lo que quieren es que ese plan se vaya cumpliendo. Y qué mejor que aterrorizar con el Estado Islámico, que es su títere, a la población siria y que están huyendo, ya en cuanto son como 8 millones que han huido de Siria, porque ellos dicen, queremos Siria, pero la queremos vacía, o casi vacía, que se quede con un poquito de población para que hagan los trabajos sucios que nosotros no queremos. Entonces, por eso están aterrorizando para que la población huya. Y qué mejor que se cumpla el plan Kalergi, mandarlos para Europa, para que creen más problemas a las llamadas democracias de Europa que ellos mismos han creado y han endeudado. Entonces matan 2 pájaros de un tiro. Primero vacían Siria con el terror islámico y después nos los mandan a Europa para que nos sean un problema, que hay que darles alimento, que hay que darles todo. Luego hay algo que yo veo también, y es que, como tú dices, matan 2 pájaros de un tiro, pero yo veo que también utilizan esto para atacar lo que es el cristianismo. Ah, por supuesto. O sea, los 2 grandes enemigos del judaísmo es el islam y el cristianismo. Exacto. Qué mejor que conseguir que se maten entre ellos, o que el islamismo radical mate al cristiano. Exacto. Porque el islamista radical no se defiende, pero el cristiano no. Exacto, el cristiano se deja matar. Se ve perfectamente el plan ahí, el plan del Gran Israel, como le llaman ellos, de vaciar Siria. Qué mejor forma y que mandárnoslo para aquí, para crearnos más problemas todavía de los que ya tenemos, de crisis y de todas estas cosas. O sea, se ve perfectamente. Entonces, pues vemos que seguramente, bueno, ahora se les ha metido una piedrita en el zapato con este de Siria, que parecía que ya lo iban a quitar y que iban a hacer una especie de democracia en Siria, la democracia endeudada, y encima lo más cínico de estos señores. Primero,
te doy armas para que derroques al que ellos llaman los dictadores, como llamaron a Gaddafi o llamaron a este de Siria, sí, o a los de Hispanoamérica, ¿no? Primero te doy armas y me te endeudas conmigo. Después destruyo tu país, como Siria, Libia. Y tercero, cuando ya venga la democracia impuesta por ellos, te doy otro préstamo para que recuperes, para que vuelvas a reconstruir el país que yo te he ayudado a destruir. O sea, es un plan maquiavélico, satánico de esta gente. A nosotros no se nos ocurriría eso. Nosotros queremos el bienestar de la gente, que el obrero tenga su coche y su casa, y que si puede luego una casa de vacaciones, que viva bien, él y toda su familia con dignidad. Pero estos no, ellos quieren que estemos... Es que ellos dividen el mundo en dos partes. Sí. Ellos y el resto. Exacto. Porque el otro día hubo un debate en la televisión americana, que me lo han mandado por vídeo, a ver si luego lo puedo mandar, claro, y una árabe americana contra por televisión, cada uno en un estudio, vamos, uno en un país y otro, contra un doctor musulmán. Y decía, vosotros dividís el mundo en dos clases, los creyentes y los kefires, que son los infieles, y los judíos también, claro. Solo que ni siquiera es infieles. Ellos dividen entre Islam, musulmanes, y kefires, pero los otros dividen entre judío y goín. Goín es nada, exacto, es nada. Sí, exacto, ahí está el Talmud desenmascarado, que escrito incluso por él, ¿no? Pues yo creo que después de Siria, no sé qué otro país, yo creo que irían contra Irán. Lo que pasa es que se ha frenado, el plan de ellos se les ha frenado. Entonces, Irán es más fuerte. Exactamente, Irán es más fuerte como para derrocarlo con guerrillas. Irán sería con una invasión militar que utilizarían como siempre a sus países títeres masónicos, Estados Unidos e Inglaterra, pero ya han visto que Irán tiene la bomba atómica y ojo que ahora está más peligroso. Entonces como que siempre surge alguien que frena sus planes de dominación mundial, como ya pasó en la historia. Adolfo Hitler les detuvo mucho tiempo, Franco les detuvo en España, muchos militares hispanoamericanos les fueron detuviendo en su plan. Todo eso ha hecho que se hayan encontrado piedritas en el camino y ahora parecía que eran una apisonadora, que ya no había quien se les detuviera y que ellos iban a aplastar ya el mundo y todo el mundo iba a estar sometido a su economía criminal y empobrecedora. Pero de pronto se encuentra otra vez la piedrita de Rusia con que no logran quitar, Bashar al-Assad de Siria. Entonces vemos, o sea, como decíamos al principio, la economía siria estaba sana, hoy en día pues ya no, por tanta guerra, pero vemos el plan diabólico, es satánico de estos señores, como les dijo Jesucristo en el capítulo 8 de San Juan en la Biblia, versículos 39 al 47, les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque solamente a ellos se les ocurre esa mentalidad satánica de hacer y crear una guerra aquí y una guerrilla ahí y desestabilizar la economía de este país y derrocar a este que no me conviene para yo poder endeudar a todos y manejarlos. Eso no se nos ocurre a nadie, yo creo, solamente esa mentalidad diabólica que tienen estos señores, que Jesucristo les dijo bien claro. Lean el capítulo 8 de San Juan, versículo 39 al 47. Y ahí viene como les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. No, es que nosotros somos descendientes de Abraham. Y le dije a Jesús: no, si fueres descendiente de Abraham, me amaríais a mí, me creeríais a mí. Vosotros solo sois hijos de la mentira y sois hijos de vuestro padre el diablo. Unas palabras más duras que eso, si lo escribes hoy en un libro, sí, como estos te llaman antisemita. Delito de odio. Sí, raza de víboras. Y te lo prohíben. Sin embargo, pues tendrían que prohibir el Nuevo Testamento de la Biblia. Acabarán por intentar. Acabarán, exacto. Por eso están infiltrados también en la Iglesia Católica, para ir manipulando, para que, por lo menos si no lo prohíben, para que no se lea nunca más en ninguna iglesia, que por cierto casi no leen ese capítulo. Yo ya hace años que no en una misa nunca he oído que lean ese capítulo. Y cuando leen determinados capítulos que no les gusta, lo tuercen y lo dicen. Exacto. Y lo dicen, no, esto hay que entenderlo en otro sentido. En otro sentido, sí. Bueno, eso cuando no transforman literalmente el significado no se de... tanto el sacerdote, porque ya sería tan bochornoso que los... No, pero sí en plan sectario. Por ejemplo, la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, yo la he comparado... Yo no hablo de los testigos de Jehová. En el seno de la Iglesia Católica, el sacerdote ya no se atreve a tergiversar, a cambiar la frase, porque hay muchos... Pues ellos sí lo hacen. Y los versículos, por ejemplo, que hacen alusión a la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento,
es que directamente están cambiando. Pero son una secta. Sí, una secta, sí, totalmente. Yo te digo, pero lo que sí te digo es que yo he oído homilías en las cuales, después de leer un texto claro y diáfano como el agua, han dicho, bueno, esto habría que entenderlo en el contexto de esa, esa cultura. Sí, que no es literal. Claro, no, habría que entenderlo literalmente, tal, porque claro, si lo entienden literalmente, pues ellos quedan descalificados. Con lo cual le cambian el sentido ¿Viste completamente. el correo que te mandé yo de un sacerdote? Ahora, últimamente llevo 4 meses que no entro en Pues ya con esto, pues creo que damos por terminada esta conferencia de cómo el poder sionista, los que se han opuesto, pues han caído, unas veces asesinados, otras veces derrocados o simplemente difamados. Difamados, que si era muy mala la dictadura de ellos, que la dictadura de Franco, que si la otra dictadura del otro general. ¿Para qué? Para que los jóvenes que estamos ahora, digo los que están ahora de 18 años, que no saben nada, en las universidades les enseñan bien mal, pues entonces crean que efectivamente Hitler, Franco, Mussolini, Perón fueron malísimos, o Gaddafi, y que claro, que no hay que hacer caso de eso. Y pues damos con terminado ya. Hubiera sido un buen abogado, Ah, sí. porque tienes capacidad de De atención.